Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Esta es la parte 3 de 5 videos de Súper Fácil Nail Art. Para este diseño voy a usar 3 tonos de esmalte que hagan juego, que a mí me gusten. De entrada tenía ya preparado el tip esmaltado con semipermanente blanco y curado en lámpara. Simplemente lo que voy a hacer es con los 3 colores que elegí, agarrar la brochita un poquito cargada con esmalte y hacer 3 trazos irregulares en forma vertical en el centro de la uña. Esto vos lo podés hacer como vos quieras, si querés lo podés hacer horizontal, podés elegir los colores que vos quieras. La cuestión es que sean nail art fáciles, donde no tengas la necesidad de tener un pulso extremadamente bueno. Acá yo elegí un rosa estilo viejo, un celeste y ya vas a ver el próximo color. Lo que me encantó de este diseño es que a medida que va pasando el video te voy a mostrar cómo con el mismo diseño podemos hacer 4 diferentes. Quédate para ver los 4 acabados distintos que le podemos dar a un mismo diseño súper fácil. Para el tercer tono elegí este que es color cremita. Una vez que tengo los 3, me voy a asegurar de que estén bien esmaltados. Por ejemplo, yo acá noté que el rosa le faltaba un poco de esmalte, entonces agarré un poquito más y lo pasé por encima con cuidado de no pasarme y de que no quede muy cargado el trazo, porque si queda muy cargado en la lámpara no se va a secar bien y se puede arrugar. Las capas siempre tienen que ser finitas. Acá está lo que te decía. La primera idea sería, simplemente dejamos este diseño como está y le pasamos top coat, una vez que esté seco, curado en lámpara, le pasamos top coat brilloso, lo curamos en lámpara, listo, tenemos el primer diseño. Pero a esto le podemos agregar más cosas, más decoraciones. Acá estoy eligiendo, entre todas mis decoraciones, algún glitter. Y me decido por el gris holográfico. Tiene unos destellos que me encantan. Lo que hice fue la segunda idea, que sería, en lugar de ponerle el top coat brilloso, pasarlo a mate. Y una vez que seca en color mate, lo que hago es con el top coat brilloso hacer un triángulo despacito, prolijito, en la parte que correspondería a cutícula, o sea, el borde superior de la uña. ¿Para qué hago este triángulo? Para aplicarle glitter por arriba y que no se me pegue en toda la uña, solamente en la parte donde pongo el top coat. O sea, el top coat en este caso no está seco en lámpara, está fresco todavía no lo llevé a lámpara. Entonces, ¿qué va a hacer? Donde la uña tiene el top mate, ya perdió la capa de inhibición, es decir, cualquier cosa que le pongamos arriba no se va a quedar adherida. En cambio, el top coat brilloso con el que hice el triángulo, como está fresco, va a pegarse en él todo el glitter que yo le tiré encima. Por más que ahí ven que está como todo manchado, ahora cuando lo sacudo se va a empezar a notar más la forma del triángulo. Igualmente se ve como que quedan unos glitters, pero no se preocupen, porque ahora lo voy a llevar a la lámpara. Todavía no, me quedó hay que revisar muy bien que los bordes no te queden sin cubrir con glitter, porque una vez que esté seco va a ser mucho más difícil arreglarlo. Entonces le pongo glitter donde me faltó, veo que quede bien cubierto, lo chequeo bien, porque una vez que lo llevamos a la lámpara, chao, no se puede modificar. Una vez que está seco, todo lo que estaba sobre el top coat va a quedar adherido y el resto no. Entonces lo que voy a hacer es con un bledo, lo voy a sacudir despacito y voilà, nos queda solamente el triángulo marcado. Ahora
este glitter, si queremos, para que quede más protegido aún, lo podemos encapsular. Pero vamos a pasar al cuarto diseño. Una vez que tenemos la uña decorada, le pusimos top mate, le agregamos el glitter, encima le vamos a contornear con painting gel. ¿Para qué voy a hacer esto? Para mostrarles que con el mismo diseño se pueden hacer 4, 5, 10 millones de diseños distintos. Y acá les voy a mostrar algo. Para contornear les voy a mostrar por qué es recomendable usar el liner y no un dotting. Porque si bien con el dotting nos resulta más fácil hacer líneas rectas, ¿qué pasa? Es un círculo. Entonces nos va a dar un trazo gordo y tosco. Y no queremos eso. Queremos que quede delicado y fino el trazo, para que quede más estético. Entonces agarro el pincel para gel, lo baño en alcohol y como estaba fresco el painting gel, lo puedo retirar sin que se me vaya el glitter, sin que se me mueva nada, porque lo que ya está curado ya quedó así. Ahora lo que estoy haciendo es mostrarles con un dotting bien finito cómo podría llegar a quedar. ¿Queda más finito? Sí. ¿Va a quedar dentro de todo bien? Sí. Se los adelanto, se los spoileo. Pero no es lo ideal. Lo ideal es usar un liner para que realmente quede fino el trazo y el detalle sea mucho más delicado. Ahí contorneé el triángulo de glitters, que como les decía antes lo podrían encapsular con gel de construcción o con top coat, una vez que ya esté seco y bien adherido y no me hayan quedado restos sueltos. Ahora les voy a mostrar con el liner cómo contorneo el resto de la uña y van a notar la diferencia entre un trazo y el otro. Entonces, por más que nos cueste usar el liner y sintamos que se nos va a ir el trazo para cualquier lado, mi recomendación es que practiquen mucho, aunque sea en un papel con pintura acrílica o témpera para chicos, no sé, pero de las escolares, pero que practiquen las líneas con el liner, porque eso les va a hacer crecer un montón en lo que es la decoración de las uñas. Bueno, ahí voy terminando de contornear el diseño. Me fijo que todas las líneas hayan quedado parejas. Ahí noto que en la parte inferior no había quedado muy derecho, entonces lo retoco. ¿Por qué puedo retocarlo? Porque aún no lo llevé a la lámpara. Entonces, una vez que chequeo que esté todo bien, lo llevo a lámpara para curar el painting gel. Y así es como quedó el cuarto diseño de estos 5 videos de nail art súper fáciles. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y déjame en los comentarios qué otra técnica te gustaría que te enseñe. Gracias por ver el video y te invito a que veas el último diseño, que es el más fácil de todos. ¡Chao!